Es un gusto saludar a todos los participantes del Congreso Universitario Internacional sobre Comunicación, Innovación, Investigación y Docencia en su 12ª edición en el año 2022. El día de hoy voy a exponer acerca de El Sendero de la Violencia, Orígenes, Desarrollo y Desenlace del Conflicto Armado Interno en el Perú, 1980-1992. Entre los años de 1980 al 2000, el Perú sufrió uno de los más sanguinarios embates de su historia contemporánea. La guerra interna, perpetrada por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el Estado peruano, ocasionó la muerte de cerca de 70.000 peruanos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación CBR ha estimado que el número más probable de peruanos muertos o desaparecidos en el conflicto armado interno se sitúa alrededor de 69.000 personas. Con esta metodología estadística, la CBR estima que el 26.259 personas murieron o desaparecieron a consecuencia del conflicto armado interno en el departamento de Ayacucho entre 1980 y el 2000. Esta guerra interna no solamente significó una gran pérdida en términos materiales, sino también una gran ruptura entre las distintas poblaciones y una violencia exacerbada contra los peruanos más débiles y proclives históricamente a los abusos y a la explotación. Según cifras de la CBR, 4 de 5 víctimas del conflicto fueron peruanos quechohablantes, andinos, analfabetos y campesinos. El conflicto armado interno que se dio en esos años no se trató simplemente de un enfrentamiento entre insurgencia y Estado, sino de una violación sistemática de los derechos fundamentales de las poblaciones más débiles, sensibles y vulnerables del país. En cuanto a los orígenes políticos de Sendero Luminoso, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, nació en la Universidad de Huamanga, producto de las divisiones y luchas ideológicas y de influencia de poder de la izquierda maoísta en la época. Carlos Iván de Gregori llama la atención del fuerte protagonismo de la universidad, ya que Sendero Luminoso surgió básicamente como producto del encuentro que tuvo lugar en Ayacucho, especialmente en la Universidad de Huamanga, entre una élite intelectual provinciana mestiza y una juventud universitaria también provinciana y mestiza. En Huamanga se da la lucha dentro de Bandera entre Paredes, quien venía debilitado después de la incisión de Patria Roja, y un profesor arequipeño de filosofía recién llegado a la universidad llamado Abimael Guzmán Reynoso, que adquirió bastante protagonismo a partir de la famosa revuelta estudiantil contra el gobierno militar por la gratuidad de la enseñanza en 1969, protagonizado por el Frente de Defensa de Huamanga, el movimiento social más importante de la década en Ayacucho. A mediados de los 70 se hicieron visibles las abiertas discrepancias entre Paredes y Guzmán, que terminaron en la separación de la fracción de este último de Bandera Roja, autodenominándose Sendero Luminoso. Por la frase de Mariátegui, el marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la revolución. El nuevo partido encontró eco en los jóvenes estudiantes huamanguinos y en 1972 el Comité Central redacta un plan estratégico y decidieron reprender la suspendida movilización social. Toda la década de los 70, Sendero se preparó para la lucha armada por medio de la palabra y ganando espacios en los debates huamanguinos. En cuanto al desarrollo del conflicto para el cual se estaban preparando, el inicio de esta violencia armada se da entre mayo de 1980 y diciembre de 1982. En cuanto a la militarización del conflicto, se da entre 1983 y 1986. Después continúa el despliegue nacional de la violencia, que fue justamente entre 1986, en junio, y marzo de 1989. En cuanto a la crisis extrema, ofensiva subversiva y contraofensiva estatal, se da entre marzo de 1989 y justamente septiembre de 1992, mientras que después se da la declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción entre septiembre de 1992 y noviembre del 2000. En cuanto ya al desenlace del conflicto, ¿no?,
Podemos observar que el 24 de julio de 1988, el periódico El Diario, ¿no?, fue muy importante porque en él se conocería justamente la entrevista que se realizó a Guzmán, líder justamente de Sendero Luminoso, donde se exhortaba a sus cuadros a lograr el equilibrio estratégico, una delirante idea de líder senderista que buscaba una ofensiva general que permita el asalto final a las ciudades. La estrategia contra la lucha subversiva estaba dando frutos y era evidente un repliegue de Sendero en el campo. Ahora los sistemas de inteligencia, conociendo y estudiando a mayor profundidad el enemigo, creyeron que era momento de atrapar a su dirigencia partidaria. Es por ello que el 12 de septiembre de 1992, un grupo de oficiales de la GEIN, que justamente se conformó como un órgano de inteligencia para poder justamente investigar lo que quería hacer Sendero Luminoso, atrapa al hombre más buscado de la historia republicana, acabando de este modo con la guerra más sangrienta que hayamos tenido registro en el Perú. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, en diciembre de 1996, tomó la embajada de Japón a varios rehenes de importancia. 7 meses después, un grupo de incursión de comandos de la Marina irrumpen en la embajada matando a todos los MRTistas y rescatando a los rehenes. Acabado ya el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, el gobierno de transición de Valentín Paniagua conformó justamente esta Comisión de Verdad y Reconciliación, CVR, la cual se encargó de relatar lo que verdaderamente pasó en esos 20 años de guerra interna, entregando finalmente un informe final el 28 de agosto del 2003. A manera de conclusiones, ¿qué implica el hecho de que un movimiento revolucionario de las características tan extremas como Sendero Luminoso haya tenido miles de militantes y haya alcanzado el poder absoluto? Uno de los aspectos más importantes son las características de su líder Abimael Guzmán, llamado el presidente Gonzalo. Muchos analistas del fenómeno Sendero reconocen a Guzmán un líder autoritario, moderno, que encontró eco en la profundidad del universo simbólico andino y en las prácticas políticas. Flores Galindo identifica en Sendero Luminoso la versión pesadillesca del mito del Incarri, mientras que Carlos Iván de Gregori califica el liderazgo de Guzmán como un cosmócrata, una mezcla de mesianismo religioso y despotismo político, ya que en ese logró configurarse como un líder que logró interceptar los intereses y miedos de una juventud rural campesina atrapada entre las estructuras tradicionales de sus padres y la discriminación, la migración a las ciudades, la educación universitaria y el rechazo, la discriminación de los grupos urbanos dominantes. Lejos de ser una organización alejada de la vida privada de sus miembros, Sendero Luminoso incurría una forma muy intensa en el ser profundo de sus miembros, configurado desde la moral de estos, el fanatismo político que necesitaba para seguir sin titubeos las órdenes de Guzmán. De Gregori no duda en considerar a Guzmán como un nuevo Misti en el sentido que normaliza con su palabra todos los aspectos de la vida de sus indios, teniendo estos últimos la fuente de su fe inquebrantable de su líder gracias a la redención final que éste le ofrecía. Y por último, Portocarrero reafirma esta imagen considerando a Guzmán como un profeta del odio, llamando la atención de cómo el discurso de fanatismo extremo se manifestó en los discursos y las producciones partidarias de los militantes, no poco proclives a ser violentas como los propios campesinos que supuestamente defendían. Eso ha sido toda la exposición en cuanto al tema del día de hoy. Muchas gracias.